Quiero hacer nada más remembranza de la doctora Nanne Svart, una médico sueca, que ella fue internista, muy dedicada a su profesión, tuvo mucho contacto con pacientes reumatológicos y en 1938 descubre ella lo que es la sulfasalazina. Tenía un grupo de pacientes con problemas articulares, a los cuales les dio este tratamiento con sulfasalazina y tenían una muy buena respuesta articular. Curiosamente, dentro de este grupo de pacientes con enfermedades articulares, tenía pacientes que tenían diarrea con moco y sangre y que también vio que tenían mejoría, y una mejoría importante también clínica en la que desaparecía la diarrea, el sangrado, y mejoraban tanto desde el punto de vista articular como desde el punto de vista gastroenterológico. Ya después se fue descubriendo que este medicamento actuaba directamente para obtener un beneficio en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y ya para 1948 describen la primera serie de 124 casos de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La sulfapiridina está formada por dos compuestos, la sulfapiridina y el ácido amino 5-salicílico, unidas por un anillo ASO que al llegar al colon, gracias a las bacterias colónicas intestinales, por medio de las enzimas azoreductasas, destruyen este anillo para liberar por un lado la sulfapiridina y por otro lado el ácido 5-aminosalicílico, que realmente es el que tiene la actividad y las propiedades que buscamos para los pacientes con enfermedad inflamatoria. Finalmente, la unión de este medicamento de la sulfasalazina le confería un poder para que el ácido 5-aminosalicílico no se destruyera en el estómago ni en el intestino delgado y llegara íntegro hasta el colon, que es donde tiene su efecto directo. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos en un paciente? Voy a hablar específicamente de la colitis ulcerosa y al final toco un poco sobre la enfermedad de Crohn, por obviamente la utilidad que tiene sobre la colitis ulcerosa. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento que tenemos al dar a un paciente con aminosalicilatos, mesalazina? Primero, que sea efectivo, y esto nos referimos que sea capaz de inducir la remisión en los pacientes. Hay muchos estudios multicéntricos que se han realizado con una gran cantidad de pacientes a lo largo de los años, en los que se ha visto que efectivamente estos medicamentos son capaces de inducir la remisión en un porcentaje nada despreciable cuando se trata de un ataque de leve a moderado de colitis ulcerosa. Normalmente tenemos que hacer una revisión alrededor de las 6 a 8 semanas, cuando mucho, que iniciamos el tratamiento con los aminosalicilatos, precisamente para evaluar la respuesta que estamos teniendo con los pacientes y ver si es suficiente o es necesario brincar y evolucionar hacia otro tipo de tratamiento. Aproximadamente, más o menos a las 2 semanas tenemos tasas de respuestas del 15 al 30%, a las 4 semanas hasta un 45% y a las 6 semanas alrededor de un 50-55% de respuesta en la inducción de la remisión de la enfermedad. El otro punto es que una vez que logramos la remisión de la enfermedad, pues podamos mantener esta remisión con los pacientes. Igualmente, muchos estudios multicéntricos, uno muy importante que es el ASCEN, en el cual tuvo 3 vertientes. En el 1 fueron aproximadamente 300 pacientes, 301 pacientes, en los cuales se estuvo comparando las dosis de mesalazina de 2.4 hasta 4.8 gramos por día por paciente, y se evaluó la respuesta que tenían. Se hizo un corte a las 6 semanas y se vio que la respuesta que se tenía era prácticamente igual con las 2 dosis. Sin embargo, cuando se dividió ya en subgrupos, se vio que el paciente que recibió una dosis más alta de 4.8 gramos por día tenía una tasa de respuesta más efectiva y se lograba mantener la remisión durante estas 6 semanas en mejores condiciones. Se pasó al ASCEN 2, en el cual incluyó también a 370, 380 pacientes. Igual se vio la efectividad de los pacientes con la dosis de 4.8 o 2.4 gramos y se vio que efectivamente una dosis mayor confería al paciente que tuviera una mejor respuesta y que lo mantuviera en remisión. Y finalmente en el ASCEN 3, en el cual se evaluaron más de 700 pacientes,
igual se hizo un corte a las 6 semanas y también se vio que el paciente que recibía una dosis mayor le iba mejor y era capaz de mantener esta remisión durante más tiempo. Sabemos que el paciente que tiene colitis ulcerosa, en un porcentaje nada despreciable, va a tener al menos una recaída durante el primer año de respuesta. De ahí la importancia que aunque logremos y consigamos una buena tasa de remisión del paciente, tenemos que continuar con la terapia y no podemos abandonarla. También buscamos que tenga los menos efectos adversos. Igual, bueno, afortunadamente la mesalazina, los efectos secundarios que puede llegar a tener son mínimos. Comparado cuando se compara con corticosteroides, pues obviamente los efectos son menores todavía que los corticosteroides y se compara las tasas de efectos secundarios cuando se trata con placebo. Que sea de bajo costo y bueno, si bien no es muy barata la mesalazina, también afortunadamente no se excede mucho en precio y esto permite que se pueda dar el tratamiento a la mayoría de los pacientes que tienen colitis ulcerosa. Que sea accesible y esto significa que se pueda conseguir el tratamiento y el medicamento prácticamente en cualquier farmacia, en cualquier lugar del mundo y de la República Mexicana. Sabemos que de repente hay medicamentos que son un poquito más sofisticados, ¿no? Un inmunomodulador no se consigue tan fácilmente, en cambio una mesalazina se consigue fácilmente en el mercado. Otro punto muy importante, que mejore la calidad de vida, y este punto es sumamente importante y es realmente lo que vamos, ¿no? Que el paciente logre estar libre de síntomas y con mesalazina obviamente se logra. Y otro punto también muy importante es que disminuye el riesgo de cáncer colorectal. También ha habido múltiples estudios al respecto, muchos multicéntricos, en los que se ha evaluado precisamente esta posibilidad de que se disminuya el riesgo de cáncer colorectal, que lo logramos y lo conseguimos gracias a la mesalazina. Aquí se sugiere que sean dosis por lo menos de 2 gramos por día los que nos confieren cierta protección para evitar el cáncer colorectal, porque dosis menores de 2 gramos realmente no le confieren ninguna protección al paciente para desarrollar cáncer colorectal. Importante para determinar el inicio del tratamiento, evaluar la extensión de la enfermedad, ya que esto nos va a determinar la modalidad de tratamiento, que sea vía oral o que sea tópico. No es lo mismo tratar obviamente una proctitis, que a lo mejor únicamente con supositorios podemos remitir al paciente y llevarlo a la remisión, a tratar una colitis extensa o una colitis izquierda. En cuanto a la gravedad de la enfermedad, también esto va a influir sumamente importante en la modalidad del tratamiento y la vía de administración. En México se hizo un consenso precisamente del grupo mexicano, en el cual vemos que los aminosalicilatos son la primera opción en la inducción de la remisión de una recaída leve a moderada, así como en el mantenimiento de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa. Esto con un grado de evidencia 1A, lo cual es importante mencionarlo, porque vuelvo a lo mismo, a pesar de que es un medicamento que se investigó desde el siglo pasado, sigue vigente y sigue siendo muy vigente y es un tratamiento de primera línea para nuestros pacientes. Hay varios consensos, varias guías clínicas, las principales son las que les muestro aquí, y todas ellas están de acuerdo en que los aminosalicilatos son el tratamiento de primera línea. Las principales, bueno, pues las guías ECO, que todo el mundo conoce, de la Organización Europea de Cronicolitis Ulcerosa, las guías de práctica del American College of Gastroenterology, el consenso mexicano también de nosotros y también el consenso de Toronto. Finalmente, los aminosalicilatos siguen siendo la piedra angular y la primera línea para tratar a nuestros pacientes con colitis ulcerosa en ataques leves a moderados. Como lo comenta este consenso en Toronto, ¿verdad?, en el cual se menciona que pacientes con un grado de actividad de colitis ulcerosa leve a moderada, está recomendado los 5-ASA en enemas, ¿sí?, con dosis de al menos 1 gramo por día, ¿sí?, como una alternativa de primera línea en el tratamiento, ¿no? También, dependiendo del grado de afectación, pues es el tipo de tratamiento que se le puede ofrecer al paciente. En las guías de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, igualmente se menciona que en pacientes
con actividad leve a moderada, en este caso hablando de una colitis distal, pueden ser tratados con aminosalicilatos orales, mesalazina tópica o inclusive esteroides. Sin embargo, los agentes con mesalazina tópica, específicamente nos referimos a los supositorios, son superiores a dar esteroides tópicos o dar aminosalicilatos por vía oral. Entonces, siempre es importante establecer el grado de extensión de la enfermedad que tiene el paciente. En las guías ECO, las europeas igualmente, aquí hacen referencia sobre la administración de los enemas de mesalazina, que es una alternativa importante, y dependiendo del grado de extensión, pues quizás sea más efectivo que los esteroides tópicos, ¿de acuerdo? Y en el Consenso Mexicano de Diagnóstico y Tratamiento de la Colitis Ulcerosa, pues igual, ¿no? Lo que ya había mencionado hace unos minutos, que los aminosalicilatos son la primera opción para la inducción de la remisión leve a moderada y el mantenimiento de estos pacientes, con un nivel de evidencia 1 y grado de recomendación A. Igualmente, en pacientes con colitis ulcerosa leve a moderada, activa de cualquier extensión más allá de proctitis, se recomienda la combinación de 5-ASA vía oral de al menos 2 a 4.5 gramos por día, junto con un agente tópico, que en este caso serían los enemas de mesalazina, en una dosis de 1 gramo a 4 gramos, y esto es más efectivo que dar tratamiento solo oral, ¿de acuerdo? Y esto tiene su razón de ser. La mesalazina en enemas tiene una capacidad de llegar hasta el ángulo esplénico muy buena, hasta el 90 o 95% del enema que se coloque el paciente por recto va a llegar hasta el ángulo esplénico. Entonces, si estamos ante una colitis izquierda, podemos tener la seguridad y la tranquilidad de que va a llegar el enema y por contacto obviamente directo con la mucosa, pues el efecto benéfico que vamos a tener, además de dar la mesalazina oral. Y cabe mencionar, ¿no?, que la mesalazina oral, su efecto no es sistémico, sino que es porque se deshace el principio activo en el colon y es donde va a actuar localmente, que esto es algo importante. Más aparte, si agregamos el enema de mesalazina, pues obviamente por contacto directo nos va a producir un mayor efecto benéfico sobre el paciente. Habitualmente se recomienda que se aplique los enemas por la noche porque es el tiempo que el paciente disminuye mucho la actividad intestinal, tiene menos evacuaciones por la noche, entonces lo que buscamos es que permanezca la mayor parte del tiempo con la cantidad de dosis de mesalazina por contacto directo y que ejerza su efecto directo antiinflamatorio. El mecanismo de acción de la mesalazina se le han atribuido muchos mecanismos y esto es casi como el Alka-Seltzer, todos saben que sirve y no sabemos exactamente qué, pero bueno, finalmente han sido estudiados ya varios mecanismos importantes. Influye en la reparación tisular, capta radicales libres y por lo tanto una capacidad antioxidante ante la mucosa que está dañada, inhibe la síntesis de citocinas, inhibe también la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, va a inducir un deterioro en la adhesión leucocitaria, disminuyendo estos en la mucosa colónica, y va a favorecer la activación del receptor gamma activador del proliferador peroxisoma. Este efecto se ha atribuido cierto efecto inmunomodulador, valga la expresión, de la mesalazina precisamente por ¿no? Porque favorece esta activación de los receptores nucleares de la forma gamma del peroxisoma proliferador, que está involucrado en el control de la inflamación, de la proliferación celular, de la apoptosis y ciertas funciones metabólicas celulares de las células del colon. Ayer, si tuvieron la oportunidad de escuchar a la doctora Gaby Fonseca, comentaba un poco sobre esto, ¿no?, que los pacientes que tenían una buena actividad de estos receptores tenían una mejor respuesta a los 5 aminosalicilatos y les iba mejor. En cuanto al uso de la mesalazina en enfermedad de Crohn, realmente pues no está indicada. También ha habido muchos estudios multicéntricos. El último estudio grande que se hizo una revisión sistematizada fue en el 2016, en el cual se encontró que no había ninguna superioridad sobre placebo en inducción de la remisión de la enfermedad de Crohn, por lo tanto realmente no tiene mayor utilidad, ¿sí? Tampoco en el mantenimiento se ha observado y de hecho ECO emite recomendaciones contra el uso de los aminosalicilatos tanto para la inducción
como para el mantenimiento de la enfermedad, con mantenimiento de la remisión, perdón, en la enfermedad de Crohn. Entonces, realmente no tienen mayor utilidad, aunque el Colegio Americano de Gastroenterología por ahí metió un poco de ruido y emite una recomendación para el uso de sulfasalacina, ¿de acuerdo?, en el tratamiento de los síntomas de enfermedad de Crohn de leve a moderada cuando se encuentra confinada al colon. Entonces, yo aquí lo que siempre me he preguntado anteriormente y antes de la época de los biológicos y cuando no utilizábamos tanto las tiopurinas, los pacientes con enfermedad de Crohn, pues no teníamos con qué tratarlos más que con aminosalicilatos y los pacientes ahí estaban y los pacientes salían adelante. Entonces, pues digo, yo creo que gracias a Dios salían adelante. Evidentemente, actualmente vemos actividades más graves de los pacientes con enfermedad de Crohn que hace 20 años, ¿no? Que antes los veíamos, pero casi no se complicaban y tenían una evolución más leve a la evolución que están teniendo actualmente, ¿no? Y ahí estaban los pacientes y se conservaban y duraban muchos años, algunos se complicaban, se fistulizaban, se operaban y volvían a la mesalacina y ahí estaban los pacientes, ¿no? Y actualmente hasta un 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn reciben mesalacina. ¿Por qué? Pues no sabemos, quizás sea porque el costo es más económico y lo puede comprar el paciente, esto es a nivel mundial, perdón, ¿sí? Quizás porque el médico diga, pues aunque sea le doy mesalacina y quedo tranquilo, pero hasta el 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn reciben algún medicamento a base de mesalacina. Finalmente, indicado que el tratamiento con mesalacina en colitis ulcerosa debe continuarse a largo plazo y esto por la disminución del riesgo de cáncer de colon. Y ya como conclusiones, mesalacina es la primera opción para la inducción en una recaída leve a moderada, así como el mantenimiento de esta remisión en pacientes con colitis ulcerosa. Mesalacina supositorios, 1 gramo al día en pacientes con proctitis de leve a moderada como primera línea de tratamiento. En pacientes un ataque leve a moderado de cualquier extensión, colitis izquierda o colitis extensa, mesalacina oral de 2 a 4.5 gramos al día, combinado con mesalacina en enemas de 2 a 4 gramos al día. Y finalmente, hay que tener cuidado de gente como ellos, que existen, son reales, y pues bueno, pues dicen tratar la enfermedad de Crohn con bionatura, entonces pues hay que tener cuidado. Esto es un poquito la historia y la semblanza del uso de corticosteroides. Si se fijan, bueno, pues el primer reporte lo tenemos desde los años 50, específicamente en colitis ulcerosa, sabiendo que los corticosteroides van a inhibir la liberación de citocinas al inactivar el factor de necrosis kappa beta y disminuyendo el reclutamiento de linfocitos y de la permeabilidad vascular. Esto tiene un efecto sistémico, es importante recordarlo. Hasta 20 años después del uso de los corticosteroides en la colitis ulcerosa, en los años 70, llegan pues las primeras indicaciones para su uso en enfermedad de Crohn. Es muy importante recordar que los corticosteroides están indicados para inducir la remisión, pero no son efectivos para el mantenimiento de la misma debido a los efectos adversos asociados al uso. Y finalmente, ya en 2023 tenemos indicadores de calidad para limitar la exposición innecesaria a estos fármacos. Bien. Les muestro este estudio, es un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en estos grupos de pacientes que tienen una seguridad social de 2008 a 2016, donde se reclutó un importante número de pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa y se demostraron las tendencias de tratamiento. 5-ASA, como lo acaba de comentar el doctor Del Real, sigue siendo piedra angular para el tratamiento de los pacientes, sobre todo en colitis ulcerosa, y es la terapia más empleada. Sin embargo, los corticosteroides ocupan desafortunadamente el segundo lugar y como monoterapia. Y este es sobre todo más frecuente en pacientes con enfermedad de Crohn, observándola hasta en 1/4 parte de los pacientes tratados, y la segunda en colitis ulcerativa con un porcentaje del 16%.
Más de la mitad de los pacientes con enfermedad de Crohn recibían más de 2 ciclos durante diferentes periodos y, asimismo, en estas tendencias de tratamiento se observó que existe una subutilización de los fármacos ahorradores de corticosteroides o biológicos. Hablando de colitis ulcerativa, los corticosteroides, pues sabemos que el primer ensayo clínico se reportó en 1955 por Trulove and Witz. Fue el primer estudio clínico aleatorizado, doble ciego, placebo controlado para demostrar la eficacia de cortisona en una cohorte de pacientes con colitis ulcerativa. A las 6 semanas, hasta 40% de los pacientes presentaban remisión, comparado con 15% del grupo placebo. Y también se demostró eficacia en cuanto a la mejoría endoscópica evaluada por rectosigmoidoscopía. Existen diferentes metaanálisis, los que ustedes puedan revisar. La verdad es que son muy viejos, no tenemos y no hay estudios que demuestren pues nada nuevo con los corticosteroides. Entonces, en 2011, Ford y colaboradores, pues en este metaanálisis, reportan que los corticosteroides sí son más efectivos que placebos para inducir la remisión. Y en el caso de proctitis, sabemos que también podemos recurrir a los corticosteroides tópicos. Sin embargo, los compuestos 5-ASA han demostrado ser superiores a los corticosteroides tópicos. Bien, en cuanto a seguridad, sabemos que los corticosteroides tienen diferentes eventos adversos, por lo cual se han desarrollado compuestos con baja biodisponibilidad. En el caso de colitis ulcerativa, la budesonida multimatriz de liberación colónica, la cual ha demostrado ser superior a placebo para inducir la remisión y respuesta clínica. Los eventos adversos han demostrado que no son superiores a placebo, por lo cual lo convierte en un compuesto más seguro que los corticosteroides sistémicos y que puede ser una excelente alternativa en pacientes con actividad de leve a moderada. Tenemos también el dipropionato de beclometasona, el cual también es un corticosteroide de segunda generación, donde ha logrado ser superior a aminosalicilatos para inducir la mejoría clínica. Probablemente el mayor efecto de la budesonida MMX es cuando lo asociamos o lo agregamos a pacientes que ya reciben 5-ASA, pero que no han tenido una respuesta completa. Probablemente podría ser el mejor escenario para usarlos. Colitis aguda severa. Es un escenario que se puede presentar en un 10 a 15% de los pacientes con colitis ulcerosa, donde el uso de corticosteroides intravenosos sigue siendo primera línea para inducir respuesta clínica. Y Trulove y su grupo de trabajo también fueron los primeros en demostrar en los años 70 que era eficaz en este grupo de pacientes y que al 5.º día, todavía no lo evaluaban al tercero, sino al 5.º día, 60% de los pacientes se presentaban asintomáticos, mientras que un 15% presentaban respuesta clínica parcial, pero todavía una cuarta parte eran sometidos a colectomía. En 2007 encontramos una revisión sistemática de 32 pacientes con colitis aguda severa, donde se reportó tasas de respuesta del 67% con las diferentes preparaciones hidrocortisona, metilprednisona y betametasona. Sin embargo, aquí también se reporta que hasta una tercera parte de los pacientes al final van a ser sometidos a colectomía, y que estos desenlaces no han cambiado desde 1974 a 2006. Entonces, esta es la historia con los corticosteroides. 20% van a ser refractarios o dependientes, una tercera parte de los pacientes con colitis aguda severa van a requerir terapia de rescate, un 90% van a presentar eventos adversos y un 30% todavía van a ser sometidos a colectomía. ¿Qué tenemos en cuanto a corticosteroides en el mantenimiento de la remisión? Pues sabemos que no están indicados. Y esto también viene derivado de diferentes estudios, también con Trulove and Witz, que ellos han sido como el parteaguas en estos estudios, donde se observó que los pacientes que recibían 50 miligramos, o sea, una buena dosis de corticosteroides, no era efectiva para mantener la remisión.
Asimismo, se ha visto que no existe diferencia comparada con placebo y que además los pacientes que recibían corticosteroides más de 3 meses, hasta un 60% podían persistir con actividad endoscópica. De tal manera que las recomendaciones actuales para el uso de corticosteroides en colitis ulcerosa es como primera línea en corticosteroides intravenosos en colitis aguda severa, segunda línea de tratamiento en pacientes intolerantes o refractarios a mesalazina, uso de corticosteroides de baja biodisponibilidad en pacientes con actividad leve a moderada, no están indicados en el mantenimiento y no se recomienda el uso por más de 12 semanas. Cuando iniciamos corticosteroide, estamos pensando en que ya lo vamos a quitar. O sea, debemos tener ya un plan de destete desde el momento que lo iniciamos y el utilizar también siempre dosis efectivas. No empiecen con dosis subóptimas y vayan ajustando, sino empiecen con dosis óptimas, si no tampoco tendremos resultados. Actualmente, desde hace varios años, ECO ha establecido que la meta del tratamiento de la colitis ulcerosa es el mantenimiento de la remisión clínica y endoscópica libre de corticosteroides. Entonces, si tenemos al paciente con esteroide, estamos haciendo trampa. Esta es un poquito la respuesta que nosotros esperamos de acuerdo a STRIDE, las semanas donde alcanzamos respuesta clínica, remisión clínica. Obviamente, la mayoría de los, lo que nos gusta de los corticosteroides es que son muy rápidos. Entonces, a las 2 semanas podemos tener respuesta clínica, a las 2 semanas remisión clínica. Sin embargo, una cicatrización de la mucosa pues, se puede ir hasta las 11 semanas. Bien, pasando a los corticosteroides en enfermedad de Crohn, la mayoría de los estudios vienen también de los años 70 y 80 del grupo americano y del grupo europeo, donde se determinó que bueno, eran más efectivos comparados con placebo para inducir la remisión en estos pacientes con enfermedad de Crohn. Un metaanálisis en 2008 también reporta esta eficacia comparada con placebo y con aminosalicilatos. Bien, ¿cuál es la indicación en pacientes con enfermedad de Crohn? Podemos usar corticosteroides para inducir la remisión en Crohn luminal, no complicada, con actividad de moderada a severa y se recomienda en este caso el uso de corticosteroides sistémicos. Recuerden que la enfermedad de Crohn tiene diferentes fenotipos, entonces el usarlo en otros fenotipos que no sea inflamatorio, pues deja algunas dudas. En cuanto a su eficacia, pues ha demostrado ser 2 veces más efectivo comparado con placebo. Asimismo, también contamos con corticosteroides de baja biodisponibilidad, la budesonida de liberación ileal, que de hecho se desarrolló antes que la de liberación colónica, que está indicada para inducir la remisión en pacientes con enfermedad de Crohn de leve a moderada, limitada al ilion y o colon ascendente. Entonces, esto también es importante, no es que todas las budesonidas actúen igual o que tengan la misma indicación. Desafortunadamente en México perdimos la comercialización, entonces no está como tan disponible. Diferentes metaanálisis sí han demostrado que es superior a placebo, sin embargo, la budesonida es inferior a los corticosteroides sistémicos para inducir la remisión. Bien, ¿qué pasa con los corticosteroides en la enfermedad de Crohn? Hasta un 48% pueden llegar a una remisión clínica, sin embargo, un 20% pueden ser resistentes desde el inicio y más, casi la mitad de los pacientes van a desarrollar dependencia. Diferentes estudios también han demostrado que no son superiores comparados con placebo para el mantenimiento de la remisión y que no disminuyen el riesgo de recaídas. El grupo francés, asimismo, también evalúa la eficacia de corticosteroides en enfermedad de Crohn en relación a la mejoría endoscópica y se observa que hasta 13% de los pacientes con remisión clínica presentaban solo 13%, presentaban mejoría endoscópica y 9% empeoramiento con un 71% donde persistía la actividad endoscópica. Estos son todos los eventos adversos que ustedes han visto con los pacientes: Cushing, fracturas, dislipidemia, alteraciones en el estado de ánimo, incluso psicosis.
Entonces, hasta 90% de los pacientes a corto plazo pueden presentar estos eventos adversos. El registro TREAT, que evaluó la seguridad de diferentes tratamientos, entre ellos corticosteroides y anti-TNF, reporta que el uso prolongado de corticosteroides se encuentra asociado a un incremento en la mortalidad, o sea, no solo da eventos adversos, sino también incrementa la mortalidad en este grupo de pacientes y que además incrementan el riesgo de infecciones postquirúrgicas. Les muestro este estudio donde se demuestra que el uso de corticosteroides de manera prolongada confiere mayor riesgo que el uso de anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn. Este riesgo incrementado en cuanto a mortalidad se observó de manera más pronunciada en los pacientes con enfermedad de Crohn comparado y no en los pacientes con colitis ulcerosa. Esto es, en la enfermedad de Crohn, los anti-TNF se asociaron con un riesgo más bajo de eventos cardiovasculares y de fractura de cadera cuando se compararon con corticosteroides. Bien, entonces, resumiendo, las indicaciones de corticosteroides en la enfermedad de Crohn no deben usarse por más de 3 meses. Los pacientes que reciben más de un ciclo al año es un indicador para cambio de tratamiento o considerar cirugía y además están contraindicados en la enfermedad de Crohn y abscesos. Finalmente, actualmente se consideran como índices en la calidad de atención o de buena práctica el no estar tratando a los pacientes con corticosteroides como terapia de mantenimiento. Diferentes asociaciones establecen que el uso racional de corticosteroides es un indicador de calidad en las unidades de enfermedad inflamatoria intestinal y diferentes grupos también han evaluado que cuando se toman estas medidas para evitar el exceso de corticosteroides, pues esto mejora la calidad en la atención de los pacientes. Para concluir y contestar la pregunta si los corticosteroides siguen siendo vigentes en la enfermedad inflamatoria intestinal, sí, están vigentes para inducir la remisión en la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn luminal no complicada con actividad moderada severa. Es importante establecer estrategias para disminuir el exceso de corticosteroides, uso de corticosteroides de baja biodisponibilidad, dosis óptimas y evitar destete rápido, pero evaluar la respuesta clínica a las 2 semanas para decidir nuestra conducta si vamos a escalar de tratamiento y no llevarlos por más de 12 meses, eso es lo que no está vigente. Actualmente los corticosteroides no son de utilidad para el mantenimiento de la remisión, no deben usarse por más de 12 semanas, el uso prolongado se asocia con efectos adversos e incremento en la mortalidad. Asimismo, se deben identificar situaciones de dependencia, pacientes refractarios y pacientes que reciben más de un ciclo de corticosteroides durante el último año deben considerarse uso de fármacos ahorradores de corticosteroides y o biológicos. Mis mensajes finales es que no existe evidencia que los corticosteroides han cambiado el manejo en la enfermedad inflamatoria intestinal, son efectivos para inducir la remisión, pero no se encuentran indicados como terapia de mantenimiento, presentan eventos adversos e incremento en la mortalidad. La remisión libre de corticosteroides debe considerarse un objetivo de tratamiento y la evaluación oportuna de la respuesta es importante para detectar a los pacientes no respondedores y escalar el tratamiento con fármacos ahorradores de corticosteroides, biológicos o moléculas pequeñas. Y vean ustedes, si de por sí el diagnóstico como tal representa un reto, cuando consideramos el hablar del manejo o de las pautas de tratamiento, bueno, pues deberemos de tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Los algoritmos de tratamiento, de acuerdo a los guías nacionales o internacionales, el nivel de recomendación, ¿sí? La evaluación clínica específica de paciente por paciente, modificaciones al estilo de vida, ¿sí? Y la presencia o no de alguna complicación al momento del diagnóstico. Todos estos factores son los que debemos de tomar en cuenta para la toma de decisiones acerca de cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente en ese momento. ¿Son eficaces los inmunomoduladores? Bueno, pues aquí tendríamos que plantearnos
de manera inicial hay que estratificar el riesgo y partiendo de la estratificación del riesgo, entonces podemos considerar la pauta de tratamiento. ¿Cómo definimos alto riesgo? Pues ante la presencia de un paciente joven, menor de 40 años, y mucho más si tiene menos de 20 años al momento del diagnóstico de la enfermedad, el género masculino, si se trata de una enfermedad extensa, si cursa con un grado de actividad, con una actividad grave, si documentamos a través de un estudio endoscópico la presencia de úlceras profundas, en el caso específico de la colitis ulcerosa, si se encuentra asociado o no a colangitis esclerosante primaria, dado que sabemos que esta manifestación extraintestinal es menos, su incidencia y prevalencia es mucho menor en los pacientes con enfermedad de Crohn. Si hubo necesidad o no de utilizar esteroides, y si es no fumador, es un factor de riesgo para colitis ulcerosa, o si es un fumador activo, un factor de riesgo para peores desenlaces en la enfermedad de Crohn. Adicional a esto, hay que agregar que aquel paciente de alto riesgo en enfermedad de Crohn es aquel que se presenta o que debuta que tiene un patrón estenosante fistulizante o actividad perianal. Y vean ustedes, en función de estratificar el grado de actividad de la enfermedad, es como consideramos diferentes opciones de tratamiento. Y entonces vemos que las estrategias o las recomendaciones, si nuestro paciente se encuentra en remisión, versus si tiene algún brote o brote de actividad, son diferentes. Y el escenario en este sentido del posicionamiento, la recomendación de los inmunomoduladores es cuando el paciente se encuentra en remisión o para el mantenimiento de la remisión. Y vean ustedes, no tiene ningún escenario en aquel que tiene actividad de la enfermedad o que tiene actividad moderada grave, no está considerado. Los inmunomoduladores son eficaces en el mantenimiento de la remisión. Están indicados en pacientes cuando estos no responden a los compuestos 5-aminosalicílicos o a los esteroides. Ya habíamos visto en las charlas que nos han precedido con la doctora Miranda y con el doctor Del Real, o que tienen contraindicación para los mismos. Está bien establecido que están indicados como una estrategia adyuvante a la terapia anti-TNF para prevenir la formación de anticuerpos, particularmente con infliximab, y no así con otras moléculas anti-TNF que tendrían un menor grado de inmunogenicidad, a menos de que se documente pérdida de la respuesta secundaria y mediante la medición objetiva de niveles del fármaco y anticuerpos contra el fármaco. ¿Cuáles son los pros de los inmunomoduladores? Son de bajo costo, tienen una amplia disponibilidad, ¿sí? Y algunos contras, bueno, pues tienen un lento inicio de acción. Hay la necesidad de realizar pruebas adicionales, específicamente en el grupo de los inmunomoduladores de los tiopurínicos, y hay que tener muy presente grupos de mayor riesgo en relación a la utilización de este grupo de fármacos, como aquellos menores de 40 años en el género masculino. La combinación de un anti-TNF más un inmunosupresor le confiere mayores riesgos, o en aquellos mayores de 65 años, independientemente de otras comorbilidades que pudieran cursar. El solo hecho de ser este grupo de más de 65, consideraríamos no utilizar como una de las estrategias los inmunomoduladores. Y específicamente en el caso de la fertilidad, hablando en relación a metotrexate, para riesgos asociados en la fertilidad, no solo en las mujeres en edad reproductiva, sino también impacta en el estatus de la fertilidad en el varón, y se tienen que suspender, o la indicación de suspender es por lo menos de 3 a 6 meses antes de considerar la concepción, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cuál es la eficacia de los inmunomoduladores? Si ven ustedes el posicionamiento en función nuevamente del grado de actividad, y conforme vamos avanzando, si es una actividad leve, vamos a considerar diferentes grupos de fármacos como los que nos acaban de mencionar en las pláticas que nos precedieron, pero vean el posicionamiento de los inmunosupresores, en este caso de azatioprina o 6-mercaptopurina, ¿no? En aquel paciente con enfermedad activa que viene de falla a los esteroides o de falla de los 5-aminosalicilatos, tanto para esteroides sistémicos como esteroides de acción local,
con la finalidad de evitar aquellos desenlaces como son la operación, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa, pero también aquí juega otro papel importante la adición de otros blancos terapéuticos diferentes a anti-TNF y evidentemente el grupo de los anti-TNF. Entonces, vean ustedes el posicionamiento que se le da ante una actividad moderada o actividad persistente o refractariedad o contraindicación a los esteroides o a los 5-aminosalicílicos. ¿Cuáles son los inmunomoduladores que tenemos disponibles? Vean ustedes la azatioprina, que es un profármaco indicado para la colitis ulcerosa o para la enfermedad de Crohn. La ciclosporina, solo con indicación en colitis ulcerosa, con un cuadro de actividad grave y solo ante rescate a aquellos pacientes que han fallado a esteroides intravenosos, sin evidencia de que haya una diferencia en relación a la respuesta de 2 a 4 miligramos intravenosos por día, pero tampoco sin diferencia en relación a los eventos adversos o a los desenlaces que se puedan presentar con infliximab. Y tendríamos que vigilar niveles séricos, vigilar la creatinina y algunas otras contraindicaciones como puede ser la hipomagnesemia o la hipocalemia asociada a ciclosporina, lo cual le confiere el riesgo al paciente de presentar crisis convulsivas. Y el metotrexate como en actividad moderada a grave de la enfermedad de Crohn, no así para la colitis ulcerosa. Y vamos a ver la evidencia que se tiene. Ahora bien, hemos visto que de acuerdo a las tendencias que se tiene acerca de los objetivos de tratamiento, nos debemos de plantear un tiempo específico para lograr un objetivo. Y entonces, acerca de la enfermedad de Crohn, ¿cuándo vamos a obtener la respuesta clínica con las tiopurinas? Pues vean ustedes, de manera muy tardía, hasta 11 semanas, ¿sí? Y en relación al metotrexate, un poco más temprano, con 9 semanas, pero no más allá pero no mejor en relación a lo que podemos obtener la respuesta con los esteroides, tanto de acción local como los esteroides sistémicos, o con fármacos biológicos. Uno de los objetivos que vamos a tener a largo plazo es la curación endoscópica. Y vean ustedes, con tiopurinas la vamos a obtener hasta 24 semanas después y con metotrexate hasta 24 semanas después. Esto es en el mediano largo plazo. De tal manera que tanto la respuesta clínica como la remisión la vamos a observar de manera tardía con este grupo de fármacos inmunomoduladores. ¿Qué hay acerca de la colitis ulcerosa? Prácticamente lo mismo que les mencionaba yo en relación al respuesta clínica y remisión clínica y cicatrización de la mucosa. Vean ustedes, aquí no se encuentra dentro de la tabla de indicaciones la respuesta a corto y a largo plazo del metotrexate, puesto que no está indicado ni para la inducción ni para el mantenimiento de la remisión en colitis ulcerosa, no así en enfermedad de Crohn. Este es un metaanálisis, es el más reciente que encontré, es un metaanálisis y revisión de la literatura, y vean ustedes, metaanálisis que incluyó la remisión clínica para enfermedad de Crohn, ¿sí? La calidad de la evidencia es de moderada a baja, ¿sí? Mostrando un efecto protector con azatioprina, ¿sí? Con un seguimiento a semana 26 con nivel de evidencia moderado. ¿Qué hay acerca de la inducción a la remisión clínica en colitis ulcerosa? Vean ustedes, en relación a la intervención con metotrexate, a diferentes semanas de seguimiento, la calidad de la evidencia es baja y no muestra un efecto protector, de tal manera que no es útil el metotrexate como esquema de inducción a la remisión en colitis ulcerosa, o no hay evidencia que lo demuestre. Metaanálisis que incluyen inducción de la curación mucosa en enfermedad de Crohn, azatioprina con un efecto protector, un nivel de evidencia moderado, pero vean ustedes, ha seguido hasta semana 26 con un número de pacientes de 214. Entonces, sí podemos obtener el objetivo a largo plazo de cicatrización mucosa con inmunomoduladores, pero no así con metotrexate. Acerca de los estudios individuales que incluyeron mantenimiento de la remisión clínica en colitis ulcerosa, vean ustedes, la intervención fue azatioprina. La limitante de estos estudios, todos estudios de corte retrospectivo, pero vean ustedes conforme en el tiempo, en el seguimiento de 12 hasta 60 meses, el porcentaje de mantenimiento de la remisión, ¿sí?
de 12, 24 y 36 meses, me parece que son porcentajes bastante aceptables de mantenimiento de la remisión, pero posteriormente, si nos vamos a 48 meses o a 60 meses de seguimiento, esto se pierde, ¿sí? Se pierde en un 50% de los pacientes y prácticamente en una tercera parte o poquito más allá de una tercera parte de los pacientes mantienen la remisión clínica con azatioprina en colitis ulcerosa. Esta es la evidencia más reciente que encontré acerca de estudios que comparan metotrexate, esquemas de inducción y mantenimiento de la remisión en enfermedad de Crohn y en colitis ulcerosa. El seguimiento para la enfermedad de Crohn a semana 16 con un esquema de inducción a la remisión, 25 miligramos intramuscular cada semana, y de mantenimiento 15 miligramos semanalmente con seguimiento hasta semana 40. Es un doble ciego, placebo controlado, en donde hay P's estadísticamente significativas en relación al brazo de metotrexate versus el brazo de el placebo, de tal manera que habría evidencia de un beneficio en inducción y mantenimiento de la remisión en enfermedad de Crohn con metotrexate. Sin embargo, se considera un inmunomodulador de segunda línea ante falla a los tiopurínicos. ¿Qué hay acerca de el beneficio de metotrexate en colitis ulcerosa? Bueno, pues el estudio METEOR y el estudio MERIT-IUC, que evaluaron inducción a la remisión a semana 24 en colitis ulcerosa y mantenimiento de la misma hasta semana 54, el mismo esquema de inducción, 25 miligramos subcutáneos intramuscular cada semana, y inclusive aquí dejaron la dosis alta, la dosis de inducción, la dejaron como mantenimiento hasta semana 54. No hubo diferencia en ninguno de los dos grupos, en inducción y en mantenimiento de la remisión, con metotrexate en relación a los desenlaces en colitis ulcerosa. Ese estudio me pareció muy interesante. Es un grupo de 30 pacientes con enfermedad de Crohn activa que eran refractarios a azatioprina, en los que se les dio un esquema de inducción a la remisión y mantenimiento de la misma con metotrexate, 25 miligramos semanal, llevado a 8 semanas, posteriormente 15 miligramos semanales hasta semana 52. Y vean ustedes cómo hay una disminución significativa en relación a la proteína C, con P's estadísticamente significativas en relación a la disminución de la proteína C reactiva a la semana 52 y una disminución estadísticamente significativa con un índice de Hervey-Brashoff menor de 4, lo cual nos hablaría de una remisión clínica. La evaluación de la remisión, de la persistencia de la remisión a semana 12, vean ustedes, poco más allá de 2/3 partes de los pacientes se mantenían en remisión, lo mismo que a semana 24, y 2/3 partes de los pacientes de este grupo refractario a azatioprina mantenían la remisión. Sin embargo, en el tiempo sí vemos que hay una pérdida de esta respuesta, pero por lo menos a semana 52. En el grupo refractario a azatioprina hay buenos desenlaces dentro del primer año de seguimiento. Como ahorradores de esteroides, mantenimiento de la remisión, mantenimiento de la inducción en relación a la remisión postquirúrgica, la calidad de la evidencia es de baja a moderada, ¿sí? Lo mismo que para colitis ulcerosa, la calidad de la evidencia es baja. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo nos vamos a inclinar hacia uno o hacia otro inmunosupresor, inmunomodulador? Pues habrá que considerar evidentemente la vía de administración, habrá que considerar la comodidad para el paciente o la preferencia del paciente, pero tomando en cuenta los desenlaces que ya se han observado con la evidencia que se tiene disponible. ¿Qué hay acerca de las tiopurinas? Pues debemos de vigilar la presencia de linfoma, pancreatitis aguda como evento adverso y un seguimiento con pruebas de funcionamiento hepático. Una de las virtudes que hay en relación al uso de metotrexate es de la vía de administración. Puede ser intramuscular, subcutánea u oral. Sin embargo, se ha demostrado que no hay beneficio de la administración oral de metotrexate en la enfermedad inflamatoria intestinal versus la administración parenteral del mismo. Y esto asociado probablemente a alteraciones de la absorción en aquel paciente que ha sido operado de enfermedad de Crohn. Debemos de vigilar la teratogenicidad, ya lo habíamos dicho, tanto en hombres como en mujeres en edad fértil, la toxicidad pulmonar como un evento adverso que hay que cuidar y fibrosis hepática, dado que hay un mayor riesgo incrementado en este grupo de pacientes.
Debemos de considerar tiopurinas en mujeres en edad reproductiva, dado que ahora se sabe que no son diferentes los desenlaces con el mantenimiento de los tiopurínicos en las mujeres que se embarazan. No hay diferencias en los desenlaces en relación a malformaciones, la presencia de abortos o la presencia de embarazo a pretérmino. Considerar en aquellos en los que hay una enfermedad preexistente, el consumo de alcohol excesivo y en pacientes obesos, y podríamos considerar el uso de metotrexate en aquellos que tienen seronegatividad para el virus de Epstein-Barr. Les decía, cuando hablamos de eficacia también tenemos que hablar de seguridad. Y vean ustedes, estas son algunas de las recomendaciones que debemos de la evaluación que debemos de tener a nivel basal para nuestros pacientes en relación al uso del metotrexate. Evaluar si no existe una enfermedad hepática preexistente y que está asociado a toxicidad, alteraciones de la función renal, hipoalbuminemia, niveles bajos de folato o consumo excesivo de alcohol. Otra de las contraindicaciones de las situaciones en relación a la inmunomoduladores es la vigilancia, la recomendación que se tendría en relación a la determinación de la actividad enzimática, a las mutaciones genéticas o a la determinación de los metabolitos que pueden estar asociados a toxicidad. Sin embargo, eso es costo-beneficio, pero no disponible ni aplicable en nuestra realidad. Finalmente, ¿cuál es el posicionamiento de las guías nacionales o internacionales en relación a esto? No se recomienda el uso de las tiopurinas en monoterapia para la inducción a la remisión en la enfermedad de Crohn. Se recomienda la terapia combinada con tiopurinas cuando se inicia infliximab para la inducción a la remisión en la enfermedad de Crohn de moderada a grave. Para el mantenimiento de la remisión, las tiopurinas están recomendadas en pacientes dependientes de los esteroides. No se recomienda la introducción temprana de las tiopurinas en pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad de Crohn para el mantenimiento de la remisión. La administración parenteral se prefiere sobre la administración oral en enfermedad de Crohn. Se sugiere la continuidad con tiopurinas en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn con remisión a largo plazo como terapia de mantenimiento. Y en este grupo que se mantiene en remisión a largo plazo con la terapia combinada tiopurínico más infliximab o adalimumab, se sugiere la monoterapia con anti-TNF. Las guías de práctica clínica para el manejo de la colitis ulcerosa sugieren evitar el uso del metotrexate para inducción y mantenimiento de la remisión en la colitis ulcerosa. Y finalmente, no me voy a detener en este algoritmo, es la recomendación de manejo de acuerdo a la AGA en aquellos pacientes ancianos, en el grupo de edad de la tercera edad. Es una población especial, es una población potencialmente complicable y es una población en la que debemos de descartar otras comorbilidades como el escrutinio de cáncer colorectal y que tendrían mayor desenlace de complicación en relación a infecciones, sobre todo con el uso de los esteroides y los inmunosupresores, de tal manera que se recomiendan otras terapias que han demostrado una mayor seguridad, como son aún los anti-TNF y otros blancos terapéuticos diferentes a anti-TNF. A manera de conclusión, podemos decir entonces que la terapia con inmunomoduladores es una estrategia vigente y una buena alternativa para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, son fármacos de amplia disponibilidad, de bajo costo, pero con lento inicio de acción. No son de utilidad en la inducción a la remisión, pero sí en su mantenimiento, solos o en terapia combinada. Sin embargo, el nivel de evidencia es bajo o moderado y solo en algunos casos el nivel de evidencia es alto. Debemos de tomar en cuenta diversos escenarios clínicos, el estatus bioquímico, serológico, la actividad enzimática, entre otros factores, para identificar contraindicaciones o alto riesgo de toxicidad para su uso. Muchas gracias. Ya se discutió hace un momento que al final la colitis aguda severa puede desencadenar finalmente un cuadro importante en estos pacientes y puede ser inclusive la presentación de estos pacientes en un inicio del diagnóstico. Y estos pacientes, una buena proporción, casi una tercera parte, van a requerir de una colectomía. Y estos pacientes van a tener necesidad de este tratamiento quirúrgico. Y estos habitualmente vamos a ver aquellos pacientes con colitis aguda severa, aquellos que desarrollan un colon tóxico, aquellos pacientes que tienen una enfermedad con actividad importante que no remite al tratamiento médico y que podemos ver inclusive una dilatación importante, como puedo ver esas imágenes de tomografía, por lo cual desde que se inicia
el abordaje en esos pacientes de diagnóstico y tratamiento siempre se debe hacer en un equipo multidisciplinario. Inicialmente se inicia con una terapia de rescate con corticoides sistémicos, posteriormente se buscará hacer, si no responden, con un anti-TNF con ciclosporina, y si no, después se determinará la necesidad de una colectomía, que eso habitualmente se va regulando como alrededor del sexto o séptimo día. Es importante recordar que en ese tiempo debemos de optimizar siempre la anemia, desequilibrios hidroelectrolíticos, nutrición, tromboprofilaxis en lo mejor posible para esos pacientes. Sabemos que son pacientes que están en un desgaste de forma importante. Durante todo este tiempo se debe hacer una monitorización en conjunto entre el cirujano y el equipo médico, con una monitorización de variables clínicas de signos vitales, dolor abdominal, la distensión, realizar estudios de monitorización de imagen, presencia de sangre, dilatación colónica, como veíamos en las imágenes previas, y de esta forma determinar si se tiene que avanzar hacia la colectomía de forma mucho más temprana antes de esperar a que pasen los días. Sabemos que retrasar el tratamiento quirúrgico está asociado a mayor morbi y mortalidad en estos pacientes de forma importante. La primera etapa en estos pacientes con una colitis aguda severa se debe hacer una colectomía subtotal, se deja el recto y una parte final del colon sigmoides y se realiza una ileostomía terminal. Y después se podrá dejar para un tratamiento definitivo mucho más adelante. El muñón se puede quedar cerrado en la pelvis. Si es un muñón muy inflamado, se sugiere a veces dejarlo cerrado en la pared abdominal por si hace un absceso o se abre que pueda drenar hacia la herida, o se puede dejar un muñón como fístula mucosa para evitar complicaciones. Otra, cuando dejas el muñón cerrado, puedes dejar una sonda a través del ano para que descomprime y que pueda drenar de esta forma. Todos aquellos pacientes, como decíamos, que tienen una falla al tratamiento, no una colitis aguda severa, pero que no podemos meterlos en remisión y que dependen de dosis altas de corticosteroides, pueden ser pacientes que pueden ser planteados un tratamiento quirúrgico, y en este caso se realiza un tratamiento en dos etapas generalmente. Aquellos pacientes con colitis ulcerosa también de larga evolución, sabemos que tienen mayor riesgo de cáncer colorectal, o aquellos que desarrollan displasia de alto grado o ya inclusive una neoplasia, se deberá considerar siempre el tratamiento quirúrgico, siendo de elección la proctocolectomía hasta el momento, aunque empieza a haber publicaciones en algunos sitios donde se han realizado tratamientos con colectomías segmentarias con buenos resultados a largo plazo. Los procedimientos pueden ser restauradores y no restauradores. Aquellos restauradores son aquellos que preservan la función a través del ano, y no restauradores son aquellos que dependen de un estoma definitivo. Al final, el tratamiento quirúrgico, al igual que el tratamiento médico, es buscar tener al paciente en remisión y mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Se deberá recomendar siempre la mínima invasión como tratamiento quirúrgico, siempre que sea factible. La proctocolectomía, como decíamos, puede ser restauradora y no restauradora. La no restaurada puede ser en una o dos etapas. Aquella de una sola etapa es en aquella en la que se reseca todo el colon y recto. Una proctocolectomía se realiza una ileostomía terminal, habitualmente implica una disección interesfintérica del ano para no dejar nada de mucosa en la parte más distal. Y en aquella quizás de dos etapas, aquel paciente con colitis aguda severa, que se deje el recto y luego después se quita el recto y se termina haciendo una ileostomía terminal. Pacientes candidatos para esto son aquellos pacientes que tienen una incontinencia anal previa, que tienen también una colangitis esclerosante primaria, porque sabemos que tienen mayor tasas de complicaciones en el reservorio ileoanal en J, entonces por lo cual debemos de plantear un procedimiento no restaurador. Y estos son los dos procedimientos que se pueden realizar con mayor frecuencia y por mucho es la ileostomía terminal, pero aunque también se puede realizar el reservorio continente de Koch, el cual permite que el paciente haga una cateterización y vaciado de ese reservorio a través del estoma. En los procedimientos restauradores se pueden realizar de una etapa, las dos etapas clásicas o modificada, y en 3 etapas. Y esto se basará mucho en la actividad clínica, estado del paciente, si es un cuadro crónico o es un cuadro severo agudo. La primera etapa, que es raro que se realice, se hace una proctocolectomía, reservorio ileoanal en J y anastomosis ileoanal sin ileostomía de protección. La segunda etapa clásica es aquel paciente con una enfermedad crónica que se puede realizar la proctocolectomía, el reservorio, la anastomosis y se deja una ileostomía derivativa, y como segunda etapa la resección de la ileostomía derivativa. La segunda etapa modificada y la tercera etapa clásica son destinadas para aquellos pacientes que tienen una colitis aguda severa, en la cual se quita el colon, se deja el recto, y como en este video vemos, es ya la segunda etapa en la cual se realiza la proctectomía, como vimos en la primera imagen. Posteriormente se desmantela la ileostomía. Posteriormente se procede a preparar el hilo en terminal para realizar el reservorio, se moviliza el mesenterio para poder ganar longitud en ese mesenterio y poder construir el reservorio ileoanal en J y poder realizar esta anastomosis. Aquí se mide aproximadamente entre 15 y 18 centímetros para poder construir ese reservorio. Se prepara el reservorio con una anastomosis mecánica habitualmente.
y en este caso se hace una prueba de perfusión con venocianina y que se ve que tiene una hipoperfusión, por lo cual se decide construir en ese momento un nuevo reservorio para mejorar esa perfusión. El reservorio ileoanal en J es por mucho el reservorio más recomendado, aunque hay otros reservorios como el reservorio en S que se deja para casos en los cuales se rescata un reservorio en J o reservorios en W que casi ya no se utiliza. Se construye la anastomosis ileoanal, posteriormente se realizan pruebas neumáticas y endoscópicas de la hermeticidad de este reservorio y en este caso se hizo una fase en 3 etapas con una ileostomía en asa y que la tercera etapa implica el cierre de la ileostomía. Hay otros procedimientos alternativos que son muy en pacientes seleccionados, aquellos que tienen una actividad muy leve en el recto y se podría realizar una ileostomía, una ileorectoanastomosis, sabiendo que estos pacientes van a requerir como quiera estar en vigilancia estrecha y en tratamiento médico, y se empieza a describir la posibilidad de la apendicectomía en aquellos pacientes con enfermedad crónica que está fallando el tratamiento médico y que puede a veces coadyuvar en la entrada en remisión en esos pacientes. En la enfermedad de Crohn ha ido incrementando su incidencia, sabemos que requerirán intervención quirúrgica hasta en un 30% a los 5 años y aquellos pacientes a lo largo de su vida hasta 75% de la necesidad de una cirugía. Sabemos que aquellos pacientes que requieran ya una cirugía tienen alta posibilidad de requerir una nueva cirugía mucho más adelante. Afortunadamente el tubo digestivo superior, aunque se puede afectar, no es tan frecuente porque es obviamente una enfermedad de mayor complejidad y mucho mayor agresividad, pero puede afectar en el tubo digestivo superior, en el esófago habitualmente se maneja con el tratamiento médico y manejo endoscópico con dilataciones. En la enfermedad gástrica, cuando hay estenosis, se puede realizar gastrectomías parciales y derivaciones con Yederrux. En la enfermedad ileocecal, que es por mucho la localización más frecuente, se puede presentar un componente inflamatorio, estenosis, fístulas y pueden estar acompañados de abscesos. En la enfermedad localizada ileocecal se ha descrito ya la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico de primera intención en un componente inflamatorio, una enfermedad muy localizada en aquellos pacientes en los cuales se le puede ofrecer una resección ileocecal y que se comparó inclusive ya con el tratamiento médico en base a tratamiento con anticuerpo monoclonal y se vio que los pacientes con tratamiento quirúrgico tenían una buena respuesta en un seguimiento a largo plazo, aunque algunos de ellos requirieron tener tratamiento con inmunomodulador, pero se mantuvo el efecto del tratamiento quirúrgico. En aquellos pacientes que desarrollan abscesos se recomienda siempre el drenaje percutáneo en la medida de lo posible, sobre todo aquellos abscesos mayores a 3 centímetros, obviamente manejados con antibióticos parenterales, y durante este tiempo, al igual que en el paciente con colitis aguda severa, se le realiza una optimización en su estado nutricional, mejorar condiciones clínicas, tratar de alcanzar unos niveles de albúmina por arriba de los 3.5 porque sabemos que son factores importantes en los pacientes que requieren de un tratamiento quirúrgico. En aquellos que tienen un absceso se logra inclusive con el drenaje percutáneo un control de forma efectiva bastante importante y inclusive algunos de ellos no van a requerir un tratamiento quirúrgico después de intervalo, por lo cual es importante tratar de hacer u optimizar a estos pacientes lo mejor posible. En aquellos pacientes que tienen finalmente estenosis o un segmento de afectación corto asociado al absceso, se podrá plantear el tratamiento quirúrgico. Sabemos que estos pacientes con abscesos y mayores complicaciones tienen alto riesgo de estoma una vez realizado el tratamiento quirúrgico. En la enfermedad de Crohn estenosante vamos a tener pacientes con diferentes grados de estenosis, obviamente estenosis críticas, cuáles son un cuadro de obstrucción aguda y estos van a requerir habitualmente cirugía de urgencia en muchos de ellos y otros que tienen unas estenosis no tan críticas y que van a permitir que se pueda realizar o plantear un tratamiento combinado médico-quirúrgico, inclusive un tratamiento endoscópico con dilatación. En aquellos pacientes que tienen una enfermedad estenosante se deberá determinar el grado o la longitud de esas estenosis para poder determinar cuál es la posibilidad de tratamiento en estos pacientes y sabemos que aquellos que se comprueba obviamente con estudios de imagen que son estenosis asociadas a fibrosis son los que se deberán de considerar un tratamiento intervencionista ya sea endoscópico o quirúrgico y aquellos que tienen un proceso inflamatorio pues serán manejados con un tratamiento médico. Es importante tomar en cuenta que aquellos pacientes con enfermedad estenosante a largo plazo tienen mayor riesgo de poder desarrollar intestino corto si hacemos un tratamiento quirúrgico muy agresivo, como lo podemos ver en esta diapositiva, que aquellos pacientes con intestino corto, muchos de ellos están asociados a enfermedad de Crohn. ¿Qué hay en cuanto al tratamiento en esta enfermedad estenosante? Siempre será el tratamiento con resección intestinal o una estricturoplastía y esto va a estar basado mucho en la recurrencia de la enfermedad, el grado de recurrencia o las manifestaciones de esta recurrencia. En este estudio compararon pacientes con estricturoplastías y resecciones intestinales en los cuales vieron que hubo una menor recurrencia en aquellos pacientes que se realizó resección intestinal y
en estos pacientes había obviamente pacientes que tenían comportamiento de una enfermedad mucho más agresiva como fistulizante y abscesos, y que obviamente esos pacientes están fuera del alcance de poder proponer una esticturoplastía. Entonces también hay que tomar en cuenta este factor importante. Los pacientes que tenían lesiones en intestino delgado en mayor frecuencia, obviamente se les podía ofrecer este tipo de tratamientos, y 80% de ellos se operaron por obstrucción. Y aquí podemos ver este forest plot de los pacientes en cuanto a resección y estructuroplastía. En cuanto a la recurrencia, es mejor con la resección. En el tiempo de recurrencia también es mucho más largo con la resección. La recurrencia quirúrgica o que requiere un tratamiento quirúrgico es mejor con la resección, y aquellos pacientes que requieren tratamiento médico pues se veían con mayor frecuencia en los pacientes con estructuroplastía. Y obviamente la morbilidad es mucho más asociada en pacientes con resección que con estructuroplastía. Hay diferentes tipos de estructuroplastías. La Génica hemiculex es para estenosis mucho más cortas. La de Fini, que es la que podemos ver hacia el lado izquierdo, que se ve como una omega, es para estenosis mucho más largas. Una estructuroplastía de Michelazzi, que es para segmentos mucho más largos, y que obviamente esto implicaría una resección intestinal masiva y que implicaría el riesgo de un intestino corto. Cuando haces una resección, la recomendación en general es realizar una anastomosis laterolateral, de preferencia isoperistáltica, que es la que viene con el inciso B, y esto es porque permite una vigilancia mucho más fácil al momento de pasar con el endoscopio, al momento que se está realizando el rastreo de la ocurrencia de enfermedad. Y hoy empieza a haber ya estudios sobre la validación y la utilidad de una anastomosis de tipo de cono S, que es el otro esquema que podemos ver, y que se puede asociar a una menor recurrencia, y se cree que es un tema por un mecanismo de reducción de la estasis y de alejar la anastomosis del borde mesentérico, que es un factor también a considerar el tema de una resección mucho más amplia del mesenterio en los pacientes con enfermedad de Crohn. La resección, como decíamos, en general, si es una estenosis de primera vez, que eso no es una estenosis muy larga, podría plantearse la resección quirúrgica, y dejaremos la estructuroplastía cuando se requiera un nuevo tratamiento de una estenosis en pacientes que hayan tenido ya una resección intestinal previa, en aquellos pacientes que no tienen perforación, fístulas o sospechas de malignidad. Se va a indicar la estructuroplastía cuando hay afectaciones difusas del intestino delgado, y en aquellos pacientes obviamente que ya hay riesgo o que inclusive ya tienen síndrome de intestino corto. En la enfermedad de Crohn estenosante en el colon, habitualmente se sugiere más la resección colónica o una estructuroplastía, y esto es porque tiene mayor riesgo de presencia de enfermedad maligna en estos segmentos. La resección segmentaria y anastomosis en aquellos segmentos menores de 20 centímetros, siendo el resto del colon normal. Cuando hay afectaciones múltiples segmentarias severas, se puede plantear una colectomía total o subtotal, o inclusive aquellos que tienen afectación rectal, una proctocolectomía, y en estos casos se discutirá o no la restauración con los pacientes si hay una afectación en el ano. Sabemos que aquellos pacientes que se les hace un estoma derivativo puede ayudar a enfriar la actividad de la enfermedad y poder optimizar el tratamiento médico, y después poder revertir el estoma, pero sabemos que esto ya es un factor importante a considerar, que estos pacientes a largo plazo habitualmente requieren de un estoma de forma definitiva. En cuanto a la enfermedad de Crohn perianal, es una manifestación en 1/3 de los pacientes, puede ser hasta un 10% de la manifestación inicial, y los pasos importantes son identificar siempre la sepsis, el control de la sepsis y colocar un cetón para controlar la fístula, determinar la actividad luminal y empezar un tratamiento médico agresivo, que habitualmente implica una terapia combinada con inmunomodulador y anticuerpo monoclonal, además de antibióticos. Está comprobado que el uso de métodos diagnósticos como ultrasonido endoanal o resonancia magnética, además de una exploración anal bajo anestesia, va a permitir identificar la sepsis de forma adecuada hasta en un 100%. Y los diferentes procedimientos que tenemos para tratar las fístulas una vez controlada la actividad, habitualmente los más socorridos o los más utilizados son el colgajo rectal de avance y la ligadura del trayecto interesfintérico, que es el LIFT, y que habitualmente asociados a tratamiento médico se alcanzan los mejores resultados a largo plazo en estos pacientes. En aquellos pacientes o en aquellas pacientes que tienen fístula rectovaginal, sabemos que es una enfermedad mucho más compleja, se deberá definir finalmente si es muy sintomático o no. Si son oligosintomáticas o asintomáticas, se podrán mantener en observación. Si son pacientes con síntomas mucho más complejos, se deberá realizar tratamiento médico agresivo y ofrecer primera opción un procedimiento local como un colgajo rectal de avance o un LIFT, y si no, procedimientos de interposición. Este es el colgajo rectal de avance, en el cual se aborda a través del ano, se levanta la pared del recto
recto, se realiza un cierre del trayecto fistuloso y se avanza otra vez la pared del recto o la mucosa del recto para cerrar este colgajo, una efectividad de un 60%, y este es el lift, es una ligadura del trayecto fistuloso en el espacio interesfintérico y una efectividad similar a la del lift. Son procedimientos conservadores de esfínter y eso es una ventaja de poder ofrecerlos. Cuando estos obviamente no son efectivos, se podrá plantear el tema de tratamientos, como decíamos, de interposición, y en estos habitualmente se requieren de realizar estomas derivativos, y sabemos que entre más complejo el procedimiento y con un estoma derivativo habitualmente se alcanzan tasas de curación, como es un colgajo de Martius, que es utilizando el músculo bulbo cavernoso para interponer entre los dos orificios fistulosos, o un colgajo con el músculo gracilis o el recto interno, que también se interpone como un tejido sano entre esos trayectos fistulosos. Y se ha publicado recientemente un algoritmo del tratamiento de, de los pacientes con enfermedad anoperineal para la enfermedad de Crohn, en los cuales se ve los objetivos, obviamente, de tratar de alcanzar en conjunto con el paciente y el grado de afectación que pueda tener el paciente, si es una enfermedad que afecta solamente el ano, si es una enfermedad que afecte el ano de forma importante, requerirán desfuncionalización habitualmente. Si se vuelve muy complejo, habitualmente son pacientes que van a requerir de proctectomía después de la desfuncionalización que no logró controlar los síntomas, y los pacientes aquellos que desarrollan síntomas perineales posterior a la proctectomía, pues también podrán requerir de tratamientos quirúrgicos con resección, inclusive la aplicación de colgajos locales para controlar los síntomas. Es importante siempre recordar que estos deben de ser abordados siempre en un entorno multidisciplinario y una toma de decisiones en conjunto con el paciente de acuerdo al objetivo que se quiere alcanzar, y todos los pacientes se logrará tener un mejor resultado si combinamos un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico intenso a la par del tratamiento quirúrgico.